México es una ciudad que se mueve como un organismo vivo. Respira, se expande, se contrae, se adapta. Cada día amanece como entre el ruido del tráfico, el aroma del maíz, ¿no? Ese aroma como de maíz tostado. La niebla ligera que a veces se posa en algunos árboles, el murmullo constante, ese que parece decir que la vida no se detiene, ese ruido, el mundanal ruido de la ciudad, como le digo yo. Y bueno, hoy pedaleo por este bosque de Chapultepec y mientras va la bicicleta avanzando, caminos húmedos, hojas caídas, pienso que pocas ciudades en el mundo conservan ese corazón verde tan profundo como dentro de una selva de concreto, como le dicen todos, ¿no?, a las ciudades. Y lo que se siente aquí, en este parque, no es solo naturaleza, es historia, es la memoria viva de un pueblo que en algún momento aprendió a resistir sin dejar ese sueño, sin dejar ese momento de soñar. Y Chapultepec significa el cerro del Chapulín. Y ese detalle que parece como anecdótico, ¿no?, revela al final una visión del mundo, que es que los antiguos nahuas, que nombraban los lugares por lo que la tierra les susurraba, ¿no? Y este bosque fue sagrado mucho antes de que existiera la Ciudad de México, mucho antes. Y en sus materiales bebían los mexicas, en sus manantiales, en todo esto bebían estas aguas, ¿no? Y aquí al final descansaban tantas culturas, los tlatoanis, si no me equivoco, está bien dicho, tlatoanis, y más tarde los virreyes. Este parque tiene toda una historia de emperadores que construyeron palacios entre los mismos árboles. Cada raíz de Chapultepec hay una capa de historia superpuesta, como los estratos de una civilización que nunca desapareció, sino que cambió de forma. Bueno, mientras pedaleo, finalmente observo cómo el sol atraviesa todas estas ramas, pienso en el diseño urbano, en la arquitectura invisible que une el pasado y el presente. Chapultepec no fue creado como para una contemplación, es como un proyecto finalmente de ingeniería política, quizás esa es la palabra, o ingeniería social, estética, y un espacio que debía recordarle a todo el pueblo quién tenía el poder. Y al mismo tiempo ofrecer como una válvula de escape al caos de la ciudad. Es muy interesante, finalmente con el tiempo ese equilibrio se invirtió y hoy Chapultepec pertenece al pueblo, no al palacio. Y eso en sí mismo finalmente es una lección sobre la evaluación de las ciudades y de la democracia. El aire aquí, en este espacio, es distinto. No solo por los árboles y por todo este oxígeno que generan, sino que es porque hay una sensación de pausa. Y en una ciudad tan movida como Ciudad de México, una ciudad donde todo corre, y Chapultepec obliga a darte como esa pausa, ese bajar la velocidad. Cada pedaleada se convierte al final en un acto como de resistencia, pero con prisa. Cada persona camina, trota o reposa en una banca, reafirma la idea de quizás de un progreso constante. Al final es conservar lo que nos permite seguir respirando, ¿no?, la naturaleza. Y en la arquitectura urbana moderna existe un concepto que a mí me obsesiona, ¿no?, que es la resiliencia espacial. Latinoamérica, ese es como su sinónimo. Significa finalmente la capacidad del entorno, de cómo el entorno construido absorbe el impacto del tiempo, de las crisis, de los cambios sociales, sin perder su esencia. Y Chapultepec es un ejemplo perfecto. Imagínate que Chapultepec ha sobrevivido a los imperios, ha sobrevivido a las invasiones, ha sobrevivido a los gobiernos, a las urbanizaciones, los terremotos, las revoluciones. Y aún así
sigue cumpliendo su propósito, que es esencial, que es mantener como el alma de la ciudad con vida. A lo lejos se escucha el eco como de una banda de guerra de alguna escuela. Los niños corren, los vendedores ofrecen agua, estos esquites, ¿no? Las parejas pasean, todo parece cotidiano, pero detrás de esa rutina hay un equilibrio invisible que pocas veces se analiza, porque Chapultepec no es solo un parque, sino que es un proyecto de un espacio público, uno de los más importantes de Latinoamérica, porque su extensión supera las 800 hectáreas divididas en 4 secciones, y su diseño ha evolucionado finalmente como un laboratorio urbano en tiempo real. No es menor, no es menor. Al final, quizás ustedes no se dan el tiempo de analizar esto, pero lo que a mí me fascina es que, a diferencia de otros parques del mundo, Chapultepec no se concibió como una copia de los jardines europeos. Aquí la geometría no domina la naturaleza. Me gusta eso. Me encanta eso, porque la acompaña y los caminos siguen las curvas del terreno, las sombras se mueven como si fuese agua. La experiencia espacial es más cercana a la de un bosque ancestral que a la de un jardín imperial. Eso es lo que me pasa con Chapultepec. Y esa fusión entre orden y desorden natural refleja la libertad mexicana. La mezcla constante entre la estructura, el caos, entre el control y la libertad. Me encantan los mexicanos, de verdad, me encantan mucho por eso. Y al fondo se asoma el castillo de Chapultepec, que todavía se mantiene. Ningún otro punto en la ciudad tiene una carga simbólica tan poderosa como este punto. Imagínate que desde la altura se observan siglos de la historia mexicana. ¡Wow! El México prehispánico, el virreinal, el imperial, el republicano, el contemporáneo, todos unidos en un solo horizonte. Hermoso. El castillo fue residencia de Maximiliano y Carlota. Pero antes de eso fue un observatorio astronómico, una academia militar, y hoy es un museo nacional. Tiene arquitectura neoclásica, tiene terrazas abiertas y finalmente son como un recordatorio de que México siempre ha sabido reinterpretar en el fondo lo ajeno. Y cada piedra del castillo es un testimonio de que el país absorbe como una sabiduría urbana que muchos países aún no lo comprenden. Y bueno, mientras se respira el aire aquí, pienso en cómo la Ciudad de México logró mantener este espacio libre de la especulación inmobiliaria. En casi cualquier otra metrópolis del mundo, un terreno así habría sido devorado por los edificios. Pero aquí incluso es toda una expresión económica. Chapultepec sigue siendo público. Y ese detalle define el carácter de una nación, un país que defiende su espacio común, que defiende también su dignidad colectiva. A lo largo del siglo XX, el bosque ha sido intervenido decenas de veces, decenas. Y desde el proyecto de modernización impulsado por Porfirio Díaz, ¿no?, hasta la rehabilitación contemporánea del bosque y su plan maestro cultural, bellísimo, cada época dejó su huella, su interpretación del paisaje, y sin embargo lo admirable es que todas esas capas conviven sin anularse. Y en un mismo paseo puedes encontrar, por ejemplo, ruinas prehispánicas, puedes encontrar fuentes barrocas, puedes encontrar esculturas modernistas, pabellones minimalistas, y esa coexistencia de estilos es una metáfora perfecta de México. Una nación finalmente que aprendió a habilitar la contradicción. Y algo profundamente educativo en recorrer Chapultepec en bicicleta, no es solamente verlo como un ejercicio físico, sino que es como un recorrido por la historia del urbanismo. Los senderos se puede leer esa evolución del espacio público, cómo una ciudad pasó de ser un centro ceremonial a un organismo metropolitano, finalmente que necesita pulmones, por supuesto, para sobrevivir. Cada banca, cada sendero, cada puente es parte de un lenguaje arquitectónico que se ha ido construyendo durante siglos. Cruzo el Paseo de la Reforma y pienso en su trazo.
diseñado originalmente también para conectar el castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional. Fue una avenida de poder, y todavía yo podría decir que se siente ese poder, un símbolo como monárquico. Hoy, sin embargo, es una alerta democrática, abierta al tránsito cotidiano de millones de ciudadanos. Pasar por ahí es lindo. Esa transformación simbólica como de la exclusividad al espacio público, yo creo que representa uno de los mayores triunfos de la arquitectura mexicana. Así importante es. No hay un muro que divida, sino avenidas que conectan. No hay una jerarquía espacial, sino una coexistencia. Y cada ciudad tiene su verdad. Chapultepec revela la verdad de México, lo de un país que, pese a los golpes, no se rinde. Los árboles que me rodean, finalmente me pongo a pensar y digo, wow, son descendientes quizás de ahuehuetes plantados de hace más de 600 años. Algunos sobrevivieron a los conquistadores, otros sobrevivieron al asfalto, ¿no? de la construcción de la ciudad. Finalmente son testigos silenciosos de todo lo que ha pasado y aún siguen ahí, siguen enraizados. Son árboles que se ven grandes, importantes, son, no sé, si tú los observas con atención entiendes que al final el verdadero poder de México no está en sus edificios más altos, sino en la capacidad de permanecer. El viento siempre me va trayendo ese olor a maíz tostado. Yo creo que ese es el olor de México. Se escucha el agua correr en una fuente y por un instante la ciudad como que parece detenerse en este lugar, en este parque. En ese silencio breve se entiende lo que muchos extranjeros no perciben, que es que México no es un país caótico, es un país que vive en tensión constante entre la creación, la destrucción, entre la memoria, la reinvención. Y Chapultepec es un punto de equilibrio. Andar por aquí, wow, es algo como reconfortante. La relación entre el parque y la ciudad es casi orgánica. En términos como de planeamiento urbano, podríamos decir que Chapultepec funciona como el sistema respiratorio de la metrópolis. Hace muy bien, regula la temperatura, produce oxígeno, filtra la contaminación y absorbe el ruido. Alinea los chakras, diría yo, no sé, pero siento que también tiene como una función social menos visible, que es crear comunidad. Y los espacios públicos finalmente están diseñados para eso, ¿no? Hacen que las personas se reconozcan, se unan, otras que formen parte del mismo lugar, y eso en tiempos de fragmentación, que es lo que está pasando al mundo entero, es un acto político. Chapultepec no solo conserva árboles, conserva un conocimiento hermoso. Cada museo es una extensión del bosque. Y como si las ideas crecieran aquí, del mismo modo que los troncos, no sé, como que me impresiona. Me impresiona que cómo México logró articular su identidad cultural alrededor de un ecosistema natural. Todos estos museos quizás están puestos aquí para tratar de invitar al turista a que viva la experiencia del parque. Es lindo estar ahí, es muy lindo. En la mayoría de las capitales del mundo te podría decir que los museos están siempre en el centro financiero. Y aquí es lindo que están dentro de un bosque. Es como un mensaje silencioso pero poderoso, como que la cultura mexicana no se entiende, como que está separada de su tierra, quizás. Y mientras el sol empieza a caer en este recorrido de la tarde, en este parque, pienso que en la escala de este proyecto, wow, Chapultepec no fue una casualidad, fue como una visión de ciudad que entendió que el poder finalmente más duradero no es el económico, sino el simbólico. Por ejemplo, una metrópolis que puede colapsar en caso de perder como su sentido de pertenencia. Pero si se observa un espacio donde todos se sientan parte, seguirá de pie, y México lo entendió mejor que nadie. Y a lo largo de la historia, este bosque ha sido testigo de conflictos, de reconciliaciones, desde la defensa heroica de los niños, wow, de los niños héroes, hasta los festivales contemporáneos, que aquí mismo reúnen a miles de personas. Chapultepec ha servido como un escenario de identidad, como esa identidad mexicana en todas sus versiones, como la militar, la artística, la popular. Ningún otro lugar, yo creo que ningún otro lugar condensa con tanta precisión la complejidad de un país que, a pesar de las desigualdades, los contrastes, sigue siendo o sigue encontrando quizás en la naturaleza ese punto de unión. Y bueno, en este recorrido yo veo ciclistas, veo familias, veo vendedores, veo artistas callejeros, todos conviven sin jerarquías, y ese es el triunfo silencioso de este espacio, la igualdad cotidiana. No se necesita un discurso político como para experimentarla, basta con estar aquí, con
no sé, como pedalearlo junto con un niño que está aprendiendo recién a andar en bici. Al final siento que sin proponértelo, Chapultepec te educa, enseña a compartir el espacio, a respetar los ritmos de los otros, a convivir sin imponer. Y en arquitectura se habla mucho, mucho de la escala humana, mucho. La medida de todo espacio debe responder al cuerpo, al movimiento, a la percepción del ser humano. Si tú quieres hacer un recorrido, ¿no? Un sendero donde tú quieres que camine una familia, tienes que al menos dejar, por ejemplo, un metro de separación entre una persona y otra. Si quieres que caminen 4 personas hacia allá, mínimo 4 metros tiene que tener el sendero. Se va como formando un concepto con la escala humana. Eso es bueno porque te conecta mucho más con el parque. O sea, te vas conectando como con las sensaciones espaciales. Es lindo, es lindo. Y yo te podría decir que Chapultepec es la escala humana de una megaciudad. Permite que cada individuo se reconecte con algo más grande sin sentirse pequeño. Y eso es en una urbe de más de 20 millones de habitantes, es casi un milagro. Mientras me voy hacia la salida, mientras pedaleo, me doy cuenta de que Chapultepec no solo explica por qué México sigue de pie, explica por qué su gente sigue soñando. En un país donde la historia ha sido a veces dura, este bosque es una promesa cumplida, la de un espacio que permanece libre, abierto, verde. Cada hoja que cae es como una victoria en contra de la indiferencia. Y cada visitante es una afirmación de que lo común aún importa. México ha demostrado que la modernidad no necesita destruir la memoria, para nada. La verdadera innovación urbana consiste en integrar, no en reemplazar. Y Chapultepec es un ejemplo magistral de ello. No hay aquí una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo, sino una conversación constante. El castillo observa a los rascacielos, los museos dialogan con los árboles, el lago refleja tanto el pasado como el futuro. Cuando uno vive en Latinoamérica, aprende a que la belleza muchas veces es resistencia. Chapultepec es bello porque se mantiene fiel a sí mismo y porque no se rinde ante la lógica del consumo, porque su función no es generar renta, sino generar vida. Y es el recorrido de un país que no solo se mide por su Producto Interno Bruto, o por su mega infraestructura, sino por su capacidad de proteger lo que no tiene precio. Bueno, y terminando mi recorrido, bajo la velocidad, la ciudad me espera con un ruido y su ritmo acelerado, pero llevo conmigo una certeza, que México sigue de pie porque aún conserva los espacios que lo hacen sentir humano. Y pienso que en el fondo esa lección más profunda es una lección más profunda que te puede ofrecer este bosque a quien desea escucharla, que es que el progreso sin raíces es apenas una ilusión y que cada árbol de Chapultepec en el fondo es una forma de decirle al mundo: la historia, cuando se cuida, sigue viva. Gracias por ver este video. Suscríbete. Nos vemos. Chao.